Buenas, soy José Martínez y en este video vamos a resolver este circuito con el método de Thevenin y Norton. Comenzando por Thevenin, buscamos pues este voltaje de salida, el voltaje de Thevenin. Entonces para eso vamos a ignorar esta parte porque por esta parte pues no va a circular corriente porque está abierto. Entonces sobre eso pues nos queda simplemente esta parte. Para ahorrar espacio pues lo haré en este mismo circuito, el análisis. Por ejemplo, si aquí vienen estos 5 amperes y por aquí dijimos que no va a pasar corriente, significa que por aquí pues van a ir esos mismos 5 amperes y por aquí van a venir estos 4 amperes. Quiere decir que al sumarse pues no tienen otra de venir aquí con 9 amperes en total, de los cuales pues 4 se irán para acá, 4 amperes, y 5 se irán para acá. 5 se van y suben. Entonces ya conocemos la distribución de las corrientes en esta parte, buscando el voltaje Thevenin. Ahora lo que podemos hacer es calcular el voltaje en cada punto. Entonces el voltaje por la ley de Ohm es corriente por resistencia. Corriente por resistencia, 5 por 3 nos da 15 de mayor a menor potencial. 15 volts. Después, bueno, lo pondré aquí abajito, 15 volts. Después, en esta parte, 9 por 8 nos da 72. De mayor a menor potencial, 72 volts. Entonces, como ya conocemos este voltaje y nosotros queremos conocer este, que al fin y al cabo es este, pues simplemente aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje. La ley de Kirchhoff de voltaje en este sentido. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría menos 72 más menos 15, que diga menos 15, más este voltaje de Thevenin que buscamos, pues debe ser igual a 0. Menos 72 menos 15 nos da menos 87, más el voltaje de Thevenin. Entonces ahora esto lo pasamos y nos queda que el voltaje de Thevenin es de 87 volts. ¿Ok? Entonces este es nuestro primer valor para después construir los circuitos equivalentes. Ahora pasaré a calcular lo que es la corriente en corto. Para calcular la corriente en corto, pues hay que poner un cable en esta parte. Voy a dibujarlo otra vez de esta manera. Aquí tenemos otra resistencia con otra fuente. Y aquí es donde iría ese cable, ¿ok? Pondré los valores 3, 8, 5 amperes y aquí van 4. Y nosotros buscamos esta corriente. ¿Ok? Entonces aquí lo que podemos hacer es notar que, recordemos ejercicios pasados, cómo se ven los circuitos equivalentes en Thevenin y Norton. En Thevenin pues es una fuente de voltaje con una resistencia de esta manera, con X voltaje y X resistencia. Y esto equivalente en Norton pues es una fuente de corriente con una resistencia en serie igual, entonces con un valor X, XY le pondré. Entonces si se fijan, aquí tenemos lo que es un circuito equivalente de Norton. Entonces nosotros lo que podemos hacer es pasar de esta forma a esta forma. Y bueno, se preguntarán, pues sí conocemos la resistencia, pero el voltaje no. Pero como tenemos lo que es la corriente y la resistencia, podemos calcular el voltaje. El voltaje es igual a la corriente por resistencia. Entonces, de esa manera puedo plantear este nuevo circuito. Bueno, lo pondré aquí. Un nuevo circuito que va a tener una fuente de voltaje en vez de esta. Y el voltaje pues va a ser la corriente, los 4 amperes, por la resistencia de 8 ohms. Esto pues nos va a dar un voltaje de 32 volts. Entonces esta fuente, la puse igual, ¿no? 32 volts. Y aquí pues va a pasar de tener la resistencia en serie, pues la vamos a mover y va a quedar de este lado. Entonces va a estar en serie con esta otra resistencia de 3.
y aquí pues seguiríamos teniendo esta fuente de corriente y nuestro cable en corto. Entonces aquí pues ya recordemos, esta es la corriente que buscamos. Esta sigue teniendo el valor de 5 amperes. Y aquí pues ya es más fácil calcular. Lo que hacemos es, pues a esta corriente en corto, si se fijan, bueno, aquí debe de venir pues esa corriente en corto más 5 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Porque, pues sí, no, más bien, no, me estoy revolviendo. Debe ser, ¿cómo sería? Por aquí sale esa corriente en corto, ¿ok? Entonces, por aquí deben de venir 5 amperes, ¿sí? Entonces, lo que hacemos, a ver, ¿cómo debe ser? Voy a verificar en esta parte. Bien, aquí ya tras verificar, realmente lo que pasa es que, con este, ¿no? Aquí viene pues esa misma corriente IC, entonces aquí al salir, pues es como si a la IC le restara 5, ¿ok? Porque pues 5 se va para allá, entonces lo expresamos de esta manera, IC menos 5. Y esa misma corriente pues va a venir por aquí, va a pasar por aquí, IC menos 5. Entonces ya con esto pues simplemente verificamos, a IC menos 5 pues le sumamos 5 y nos queda puro IC. Conociendo eso podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en este sentido, en este camino cerrado, para encontrar pues lo que es en este caso la corriente en corto, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría? Bueno, en este sentido serían, lo haré desde aquí arriba, menos 32 volts más 8 por IC menos 5 más 3 por IC menos 5, y aquí sería, en esta parte sería más 5 IC igual a 0, ¿ok? Entonces ahora sí, lo que podemos resolver en esta parte, nos queda menos 32 más 8 IC menos 40 más 3 IC menos 9, no, este es 5, entonces sería 15 más 5 IC igual a 0. Sumamos todos los IC, nos queda 8, 11, 16, 16 IC menos 32 menos 40 menos 15, pues nos da menos 55 y menos 87 es igual a 0. Entonces nos queda IC es igual a 87 sobre 16. Esta va a ser nuestra corriente en corto. Entonces ahora, como ya conocemos estos dos valores, simplemente calculamos la resistencia de Thevenin y posteriormente pues los circuitos equivalentes. La resistencia de Thevenin es voltaje de Thevenin entre la corriente en corto. Entonces sería 87 volts entre pues estos 87 sobre 16. Aquí por ley de la tortilla pues nos queda 87 por 16 sobre 87, pues se cancela el 87 y nos queda que la resistencia de Thevenin es de 16 ohms. Entonces ahora sí, en Thevenin quedaría un circuito equivalente de esta manera, con un voltaje de 87 volts y una resistencia de Thevenin de 16 ohms. Y en Norton quedaría de esta manera, con una corriente de 87 sobre 16 amperes y una resistencia de 16 ohms. Y con eso ya habríamos resuelto lo que es este problema con el método de Thevenin y Norton.